Para nuestro primer ejercicio, como me dice, dada la función f de x igual a 3 menos x, me preguntan cuál es la imagen para x igual a 2. Entonces, en mi tablita usted dice x es el valor de la preimagen, entonces voy a tener que evaluar el 2 en la función. Y evaluar el 2 en la función significa sustituir el 2 en el valor de x. Y dice 3 menos, y como es el 2 el que quiere sustituir usted, lo cambia. Y la resta de 3 menos 2 es 1. Significa que f de 2 tiene como imagen 1. Y esa es la alternativa en este caso correcta. Esta pregunta dice, dada la función f de x igual a x cuadrado más 2, su recorrido es, ¿ya? La A dice todos los reales, la B dice desde menos infinito hasta menos 2 y el menos 2 no incluido. La alternativa C dice desde menos infinito hasta 2 y 2 no incluido. La alternativa D dice desde 2 incluido hasta más infinito. La alternativa E dice desde menos 2 hasta más infinito. Entonces, para responder a esta pregunta, usted tiene que tener claridad de cuál es el bosquejo de la gráfica de la función de la parábola a la cual representa la función cuadrática, ¿ya? Entonces, por si acaso no la conoce, no importa, vamos a hacer un bosquejo rápido, ¿ya? Entonces, fijarse que es x cuadrado, pero tiene una traslación vertical de 2 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, 1, 2. Y por acá se modela la función cuadrática de que es x cuadrado más 2. Entonces, respecto a esa información, cuando usted se pregunta por el recorrido van a ser los valores a los cuales van a tener imagen, ¿de acuerdo? Y los valores cuales van a tener imagen son desde aquí en adelante. ¿Y quiénes son desde aquí en adelante? Desde el punto 2 incluido hasta el más infinito. Entonces mi recorrido es del 2 incluido hasta el más infinito. La pregunta me dice, dada la función f de x igual a menos x cuadrado más 2, ¿cuál es su recorrido? Entonces, vamos a analizar la gráfica, el bosquejo de esta función para que se entienda mejor. Darnos cuenta que si tengo mi eje xy, ya, ¿de acuerdo? El bosquejo rápido de esta función es una parábola que tiene concavidad negativa, ¿ya? La función que ustedes conocen x cuadrado, usted sabe que es, cuando es cóncava negativa, es así, pero tiene una traslación vertical de 2 unidades, o sea, 1, 2. ¿Qué significa eso? Que la función me va a quedar entonces aquí, ¿ya? Entonces ahí se abre. Y fijarse que este es el modelo de la función f de x menos x cuadrado más 2. Entonces significa que usted debe ser capaz de determinar cuál es mi recorrido, porque me preguntan por el recorrido. Y el recorrido viene a ser, usted mira el eje y, y el recorrido parte en 2, ¿cierto? El 2 incluido, el 2, porque como hay una traslación, parte en el 2 y llega hasta el menos infinito. Entonces mi recorrido es del 2 incluido, porque es parte del conjunto, es parte de la gráfica, de hecho es el vértice, ¿de acuerdo? Hasta menos infinito. Entonces el recorrido está ahí. Esta pregunta dice, la imagen muestra la función coseno. ¿Se puede decir de ella qué? Entonces, primero es función, ¿de acuerdo? Función coseno. Eso es importante que lo conozcan. Ahora, ¿por qué era función? Porque para cada preimagen existe una imagen, ¿de acuerdo? Ya, y hay una forma gráfica para saber si algo es función. Rápidamente, usted traza una recta paralela al eje Y, y siempre que toque en un punto, significará que en este caso, en ese tramo, la función va a ser función, ¿ya? Entonces, esa es una forma. ¿Por qué? Porque yo ya sé que es función, ¿ya? Ahora, se puede decir que ella que la primera, la A dice, el par ordenado 1,0 pertenece a ella. El par ordenado 1,0 es este, x1, y0. ¿Y
claramente no pertenece porque la gráfica lleva otros puntos, ¿ya? Entonces la 1 no sirve. Dice la B, el par ordenado 0,0 pertenece a la función. Ese es el 0,0 y no pertenece a la función, ¿de acuerdo? Después dice, ninguna de las anteriores, no lo sé todavía. La D dice, es función no inyectiva. Yo ya sé que es función. Ahora, ¿qué significaba que no era inyectiva? Inyectiva significa que para cada preimagen existe una única imagen y cada una preimagen llego a una única imagen. Eso lo explicamos en el video. ¿Y qué significa eso en estricto rigor? Si que yo tomo un x1, ¿ya? Que sea distinto de mi x2, si tomo dos x1 y un x2 distinto, tengo que llegar a imágenes distintas. Eso en estricto rigor matemático. Pero ¿qué pasa si yo tomo, en este caso, la preimagen menos 1? Menos 1 llego a esta imagen. Y en menos 1 llego a la misma imagen. Entonces, con menos 1, que es distinto de 1, estoy llegando a la misma función. Entonces, eso es claro que no es inyectiva. No es inyectiva. ¿De acuerdo? Inyectiva. Significa que esta es la correcta, F no es inyectiva. Ahora, ¿de qué otra forma yo puedo deducir eso que no es inyectiva? De forma gráfica, con una recta paralela al eje X ahora, este es mi eje X, y si yo trazo una recta paralela al eje X y corta en más de un punto, ya no es inyectiva, ojo, es inyectiva, ¿ya? Entonces, en el trazo que me presentan a mí una función gráfica, yo digo, ah, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para esta preimagen, que son distintas, ya, por ejemplo, aquí voy a tener A, B, C, por ejemplo, en cada una de esas que son distintas, A es distinto de B, distinto de C, pero estoy llegando a la misma función, que la imagen de A es igual a la imagen de B y a la imagen de C. Y eso no puede ser para la inyectividad. ¿De acuerdo? Así que la D es la que es correcta. Es función, pero no es inyectiva. Esta pregunta dice, ¿se puede decir de la función que? La primera me dice, la primera alternativa, la A, dice que el dominio es de menos 1 a 0. Y el dominio lo veo aquí abajo, de menos 1 a 0. Yo me doy cuenta que el dominio va más allá. De hecho va desde menos 1 hasta 1. ¿Qué significa el dominio? Los posibles valores que puede tomar la preimagen. Entonces los posibles valores que puede tomar la preimagen son desde menos 1 a 1. Significa que cualquier valor que yo tome aquí voy a tener una imagen. ¿De acuerdo? Voy a tener una imagen. Para cada preimagen en este conjunto de menos 1 a 1 en mi dominio, voy a tener entonces imagen. Y mi recorrido, si es que me lo pidieran, estaría dado por 0, incluido hasta el 1. ¿Ya? Ese sería mi recorrido. Pero como solo me piden el dominio es la alternativa E. Esta pregunta me dice, dado el gráfico que tiene una función f de 1 más f de 3 es igual a... Si usted se fija, si está siendo representada por una función, ¿ya? ¿Qué me dice me está preguntando por la imagen evaluada, la preimagen de menos de 1. O sea, acá tengo la preimagen. Entonces, si yo evalúo el 1, ¿dónde llego? Voy a llegar a la imagen. Entonces, voy a llegar a la imagen. Este tiene que ver con la imagen a cual voy a llegar. Y voy a llegar a 1 negativo. ¿Ya? Después, si tomo la imagen, la preimagen 3, llega a la imagen 1. ¿Ya? A la imagen 1. Y si estas las tengo que sumar, el resultado es 0. Y eso me da la opción, en la alternativa B. Ya, sí, estaban bien. No. Esta pregunta me dice, dado el gráfico, ¿cuál es el resultado de sumar f de 4 más f de 1? ¿Qué significa f de 4? Me está preguntando por la imagen.
si es que evalúo la preimagen 4. La preimagen está acá. Si la preimagen es 4, donde yo llego a la imagen que es 2. O sea, f de 4 da como resultado 2. Después me pregunta por f de 1. 1 está acá. La función evaluada en 1 me da como resultado menos 1. Entonces yo tengo que responder a la pregunta f de 4 que es 2 más f de 1 que es menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Y 1 está en la alternativa D. ¿Ya? ¿Qué dice la pregunta? Considerando la relación de A en B, el recorrido de A cruz B es 2, menos 1, 3,1, 4, menos 1, 5,1 y 6, menos 1. El recorrido de la relación es... Entonces, el recorrido se refiere a el valor de la segunda componente, ¿de acuerdo? Entonces, fijarse que lo que tengo acá es A y B. El conjunto A tiene elementos 2, acá está el primer elemento, 3, ya 4, 5, 6. ¿Y a dónde llego? Llego al recorrido. ¿Y a cuál recorrido llego? El 2 llega al menos 1. El 3 llega al 1. El 4 llega al menos 1. El 5 llega al 1. El 6 llega al menos 1. Y este es el recorrido, ¿de acuerdo? Y acá tengo mi dominio. Entonces, ¿cuál es mi recorrido? Mi recorrido es 1, menos 1. Es el conjunto B. ¿De acuerdo? Ahí está explicado desde otra forma. Esta pregunta dice, al observar el gráfico, ¿cuál aseveración es falsa? Si yo me doy cuenta de nuestro gráfico tiene mi eje X y mi eje Y, ¿ya? Donde el eje X tiene mi dominio, y mi dominio son todos los posibles valores que puedo tomar. Y llego a, en este caso, estoy llegando hasta, desde menos 1 hasta 3. Entonces ese es mi dominio. Desde menos 1 hasta 3, ¿ya? Significa que la A, al tiro, me doy cuenta que es falsa, porque el dominio es desde menos 1 hasta 3. ¿De acuerdo? Entonces, como ya encontré la falsa, esa es la falsa. Entonces, ¿cuál aseveración es falsa de la siguiente relación? Y me doy cuenta que dice f de 2 más f de 3 es 13. Y f de 2, que es 4, más f de 3, o sea, la imagen de 3 es 9, y eso es 13, eso es verdad. Después dice la f de menos 2, o sea, menos 2, f de menos 2, en este caso es 4, 4 es menor que f de 3, que 9, y eso también es verdad. Después dice, es una función sobreyectiva. Y si usted se fija en su recorrido, que es 4 y 9, coincide con el codominio, así que sí es sobreyectiva. Después dice, es una función inyectiva. Y para que sea inyectiva, cada preimagen tiene que llegar a una única imagen, y esa es falsa. ¿Por qué? Porque el menos 2 y el 2 llegan al 4. Así que esa es la que es falsa.